Continuamos. ¿Por qué tanta maldad histórica entre nosotros? Somos pluriculturales, somos multirraciales, somos muchos Méxicos. Hay quienes dicen así. Es cierto que hemos empujado a los indígenas a la montaña, que hemos olvidado a los humildes, abandonado a los humildes, y que hoy en día la clase media está diluyéndose porque sus pequeños negocios están colapsando y engrosando las filas de pobres. Tuvimos muy malos presidentes, desde vendepatrias como Santana, caudillos que apaciguaron el país a punta de fuego y armas. Tuvimos presidentes ineptos, otros acusados de genocidio, otros acusados de corrupción y otros que fueron acusados de vanidosos o de excesos o excentricidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, por qué tanta pobreza pese a que se está repartiendo tanto dinero? ¿Por qué la clase media está diluyéndose? ¿Por qué está aumentando el número de pobres cuando el presupuesto es enorme? 8.3 billones para 2023, histórico. Estamos hablando de un 25% más que los 6 billones que ejerció en 2019 el actual presidente. Bueno, mire usted, yo en principio sí rechazo una visión maniqueísta de las cosas, que todo el pasado fue malo. Yo creo que y eso tiene que ver con el inicio de nuestra plática. Hemos tenido épocas de desarrollo acelerado. Acuérdense que en la administración de Obregón se creó por primera vez la Secretaría de Educación Pública y se le entregó la Secretaría de Educación a un gran mexicano, José Vasconcelos. Es correcto, sí. El padre de la educación en México. Mire usted, la educación fue uno de los grandes rezagos que teníamos en México. En 1920, solamente el 20% de los mexicanos sabían leer y escribir. Entre ellos mi abuelo paterno. Claro. No sabía ni leer ni escribir. No sabía. El paterno, el Baeza, Gabriel Baeza. La infraestructura del país, pues no existía. Nosotros como delicienses, pues yo creo que éramos 15, 16 millones de mexicanos. Sí, ¿no? Éramos 28. Cuando yo estaba en la primaria éramos 28. Cuando usted estaba en la primaria. Cuando yo estaba en la primaria. Pero mire usted, Delicias surge de una idea nueva de la Revolución Mexicana, el reparto de la tierra. Mi papá es fundador del distrito. La parcela que él tuvo fue como la 320 y tantos en el Porvenir. Repartió Obregón, repartió Calles, repartió Pascual Ortiz, Cárdenas, repartió el que siguió de Pascual Ortiz Rubio, siguió Pascual Ortiz Rubio después del primero, y repartió también el tercero de los 3 que estuvieron en el Maximato, y Cárdenas como nadie. Mire usted, Delicias se fundó el 38. 33, perdón. 33. 33, sí. Perdón. Y se hizo municipio 35. Se hizo municipio por decreto del 7 de enero de 1935. Sí, señor. Bueno. La tierra se le entregó a los campesinos, entre ellos a mi padre y a mis tíos, sus hermanos. Abelardo Rodríguez fue. Bueno, entonces se les entrega la tierra a un plazo muy largo. Se les da crédito. Se abren las cooperativas para operar el espepiente del algodón.
a Delicias, que se funda por decreto del 7 de enero de 1935. La Comisión Nacional de Irrigación fue la que creó la ciudad de Delicias, una institución surgida de la Revolución Mexicana. Se le compran los terrenos, la Comisión Nacional de Irrigación le compra los terrenos a la señorita Carmen Salas, dueña de la antigua hacienda Delicias. Por eso nos llamamos Delicias. Correcto. Sí. Por cierto, el albacea testamentario de la sucesión de la señorita Carmen Salas fue el licenciado Óscar Flores, que llegó a ser gobernador de Chihuahua y procurador general de la República, y mi jefe en los dos mandatos. Sí, señor. Como gobernador y como procurador general de la República. Entonces, la Revolución Mexicana trajo buenos y malos gobiernos. Yo estoy de acuerdo. Pero el auge que usted dice, ¿por qué a partir de nosotros del 22 al 81? Y particularmente durante la administración de don Antonio Ortiz Mena, ilustre chihuahuense, con la política del desarrollo estabilizador, del 58 al 70 estuvo le él dio en al país el máximo periodo de crecimiento. Sí. Nosotros fuimos la segunda potencia en ese periodo, el segundo país que creció más. ¿Cierto? Después de Japón. Crecimos a tasas superiores al 7%. Es correcto. Y los salarios de los trabajadores han alcanzado en la historia de México el nivel más alto de adquisición, de poder adquisitivo. Si me permite, sí. Fíjese, tuvimos ineptos, tuvimos corruptos, tuvimos caudillos, tuvimos acusados de genocidio, tuvimos vanidosos y tuvimos grises. Sin embargo, nadie se atrevió a meterse con las vacunas de los niños, con las medicinas de la gente, con el sistema educativo, con los desayunos de los niños. Nadie se atrevió a tanto como ahora, y sin embargo, pareciera que atreverse a tanto reditúa. Hubo excesos. Pero pese a ello no se atrevían. ¿Por qué? Porque también hubo acciones muy positivas. Por eso, no se atrevían. Estoy destacando algunas. Bueno, sí. Yo fui de las primeras generaciones de mexicanos que fui vacunado contra la tosferina y contra el sarampión. Yo tengo amigos de mi edad que tuvieron polio. Sí. Y todavía tienen las secuelas. Así es. Vacunas que se repartían gratuitamente y sin andarlas pregonando. Así es. Con propósitos partidistas. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Lamentablemente, pues es un gobierno populista. Un gobierno populista que tiene como características dos que son fundamentales. El culto a la personalidad. Que eso es fascismo. El culto a la personalidad, claro. Y la confrontación. La división. La división, sí. Hay pleitos en familia, licenciado, hoy en día. Pleitos en familia. Estamos recibiendo un país dividido, con el peor de los ingredientes, que es el odio, que se convierte también en una patología. En una patología. Es decir, estas dos características son las que nos están hundiendo. Y ahora, manejar la pobreza con propósitos electorales, clientelares. Se acabó todos los fondos. Porque la verdad es que la pobreza no se ha combatido, ha crecido la pobreza. Y ahí lo demuestra. Se acabó todos los fondos. Había un fondo de estabilización de los ingresos de Hacienda de 260,000 millones de pesos. El secretario de Hacienda acaba de declarar a junio que quedan 24,000. Y se acaba de autorizar el pasado fin de semana que acceda
hasta los fondos de IMSS, ISSSTE, CIEFORES y todas las participaciones del gobierno en bonos o en algunas organizaciones en donde tenga participación. Y hoy en la mañana el presidente dijo, mentira que quiero meter la mano en los fondos de pensiones. Bueno, yo creo que aquí nos mueve a una Se le acabó el dinero y ya no hay de dónde. Pero debe movernos esta experiencia a una propuesta, no quedarnos en la crítica. Yo creo que es particularmente importante que nosotros tengamos como propósito fundamental en estos tiempos recobrar la unidad de los mexicanos. Recobrar la unidad. Recobrar la unidad de los mexicanos. Pero además, para poder retomar el camino del crecimiento y de una verdadera integración y de una política realmente social. Porque si alguna cosa hay de positiva en esta administración, es haber hecho hincapié demagógicamente del más grande problema que tenemos en México, que es la marginación de un número muy importante, creciente. La mitad de los mexicanos, o más. Más de la mitad de los mexicanos. Más de la mitad. Sí, que no han disfrutado los beneficios del desarrollo que hemos tenido. Esto es particular. Es lo que él está aprovechando. No podemos quedarnos nosotros nada más en la crítica, porque cierto es que tenemos un México desigual y no podemos convertirnos en un país de castas, porque yo creo que el propósito fundamental el propósito fundamental del gobierno debe ser lo que mandata la democracia, que la mandata la propia Constitución. Y el artículo 3 de la Constitución nos señala el camino, porque la democracia no es solamente una institución de carácter política, no es una institución de carácter político, es un modelo de vida que tiene que traer como resultado el mejoramiento de los niveles de bienestar de los mexicanos. Debiéramos de ser un país de clase media con un pequeño grupo pero además, de alta y un pequeño la grupo política bajo. fundamental debe estar en una vertiente. Generar condiciones de igualdad para los mexicanos. Por eso es que la educación es uno de los recursos más importantes, porque tenemos que generar las habilidades para que cada mexicano pueda irse superando, para que pueda ingresar al mercado laboral, para que pueda salir caminando de la pobreza y de la Sin educación no hay en país. que se encuentra. Así es. Primero educación, salud, Enseguida. como premisa fundamental para preservar la vida y tener calidad de vida. Y luego ya seguridad. La seguridad. Y no tenemos ninguna de las tres hoy. La seguridad y el trabajo. Acuérdese usted que la enorme fuerza laboral que tiene México, la que deberíamos y que no estamos explotando, porque el patrimonio de un país no está en las arcas públicas, no está en los recursos que se presupuestan anualmente, sino en la capacidad inmanente, en la fuerza de trabajo, en la capacidad de crear del pueblo mexicano, que no estamos. Y se está derrumbando nuestra Así capacidad es. productiva. Oiga, ¿qué proporción de los mexicanos no tiene un trabajo? Estamos hablando de que hoy en día nuestra fuerza laboral ronda los 22 millones de manera oficial y supera los 30 millones de manera no registrada. Es decir, economía informal. Tenemos una fuerza de trabajo de 55 millones más o menos, de 130, y más de 30 millones no tributan. ¿Usted cree que podemos crecer así? Pero no solamente no tributan, viven en condiciones de marginación. Es correcto. Entonces, porque no tributan y no tienen las garantías que como mexicanos les corresponden. Porque están limitados, por ejemplo, en la salud. No toda la salud la puede proporcionar el gobierno. Y en un país sin medicinas, pues bueno, no se puede. Bueno, no se puede. Entonces, pero yo creo que nosotros,
Y en esto quiero hacer hincapié, tocayo. Tenemos que ir generando una visión de futuro más optimista. No crearnos, no refocilarnos en los enormes hierros de esta administración, sino con una propuesta. Reunificarnos y construir juntos el partido. Entender que los 2 años que siguen, él va a estar ahí, pero mientras hay que organizarnos y unirnos. Empezando por fortalecer las instituciones. Imagínense acabar con el INE. Digo, si el INE no solamente nos va a servir a nosotros, los que estamos impulsando la preservación del INE como institución fundamental para la democracia. Sin el INE a ellos mismos. Queremos que el INE les garantice también a los morenistas elecciones e igualdad, con un árbitro que sea imparcial. No puede ser el presidente. Así llegó a presidente. Así llegó. Y así han llegado los últimos presidentes. ¿Qué más prueba de que debe prevalecer el INE? Y debemos de reforzarlo en sus tareas. Mire, le acaban de quitar casi 5,000 millones del presupuesto. Decir que los candidatos los deben elegir el presidente de la República, el Congreso y la Suprema Corte. Y luego que la gente vote. El único poder que existe ahorita en México es el del presidente. No hay otro. Él va a nombrar a los candidatos de él. Y luego sus servidores de la nación. A los candidatos del Poder Legislativo, porque el que manda, pues es él. Pues todo el mundo lo sabemos. La consigna es, no le quiten ni un punto ni una coma a las iniciativas que mandan. Es un engaño. Y en el Poder Judicial también medio manda, porque de repente le corrigen la plana, hay que reconocerlo. Sí. Entonces, ¿quién va a nombrar a los candidatos? Él. Pues él. Entonces, esto que tanto buscamos, un árbitro electoral independiente, que no fuese el presidente de la República o el hombre del poder, ¿sí? Ahora queremos destruirlo. Como una reinversión, ¿verdad? Volver a lo que tanto criticamos, que además entre todos los partidos políticos hemos construido, entre todos, incluidos ellos. Sí, incluidos ellos. Entonces, esto creo que es verdaderamente importante, pero vamos a ir superando este odio que nos han ido sembrando en México. Sí. Y vamos a buscar un camino en donde vayamos juntos a rescatar ese país y a fortalecer sus instituciones. Vamos un corte, volvemos.